Vamos a develar los pros y los contras de consumir harina y vamos a arrancar hablando de una de las harinas más utilizadas por los argentinos y podríamos decir que es la harina refinada. ¿Cómo estás, Emilia? Muchas gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las harinas. Como hacías referencia, una de las harinas más utilizadas en nuestro medio es la harina de trigo. Primero me gustaría comentar qué es una harina, ¿sí? La harina es el producto que se obtiene después de la molienda de un grano. Ese grano puede ser un cereal, por ejemplo el trigo, la avena, el arroz, ¿sí? Puede ser derivada de las leguminosas, por ejemplo una lenteja, un garbanzo, de los frutos secos, de las semillas. Es decir, que variedades de harinas hay un montón, ¿sí? Y así como decías, la harina de trigo es la que más se utiliza en nuestro medio, ¿sí? Dentro de lo que es la harina de trigo, tenemos lo que es la harina de trigo refinada y la harina de trigo integral, ¿sí? Está bueno conocer las diferencias entre estas dos formas de presentación de la harina de trigo. ¿Por qué? Porque varía en cuanto a su valor nutricional, ¿sí? ¿Por qué se producen las diferencias si las dos provienen del trigo? ¿Sí? Básicamente esto se da por el proceso de molienda. El grano del trigo está compuesto por el germen, el endospermo y el salvado, que es la cáscara, ¿sí? La harina de trigo refinada se produce solo con el endospermo del grano y lo que nos aporta fundamentalmente es almidón, a diferencia de la harina de trigo integral que se produce a través de la molienda del grano entero del trigo, es decir, con el endospermo, pero el germen y también el salvado. Entonces, además de aportar el almidón, también aporta micronutrientes y también aporta fibra, ¿sí? Que es muy destacable el aporte de fibra de la harina de trigo integral. Bien. Por supuesto, muy importante para lo que es saciedad, la salud a nivel intestinal y porque también va a hacer que sea una harina de menor índice glucémico, es decir, muy favorable para aquellas personas que tienen diabetes o insulinoresistencia. Bien. Aprovechamos para aclarar que la harina refinada es la harina 3.0, harina 4.0, ¿no? Que quizás la conocemos más comúnmente de esa manera, ¿no? Cuando vamos al supermercado, al negocio, compramos el paquete que dice harina 3.0, 4.0. Esas son las harinas refinadas. Esas son las harinas refinadas. Después esto de la denominación 3.0, 4.0 es también de acuerdo al grado de refinamiento que tiene ese tipo de harina. Y de acuerdo a eso también se seleccionará de acuerdo al uso, algunas que son harinas para panadería, para pastelería, ¿sí? Pero básicamente esa harina blanca refinada es la harina que la mayoría conoce, la que se consigue en los súper y también aquella con la que se elabora la mayoría de los panificados que consumimos nosotros. ¿Qué podría producir el exceso de consumo de las harinas refinadas? Bien, en realidad más que el exceso solo de las harinas hay que ver varias variables, ¿sí? El exceso en sí solo de harinas refinadas sí puede llevar a ganancias de pesos, a alteraciones en la glucemia, alteraciones en la insulina, ¿sí? Pero esto no quiere decir que sea malo el consumo de harina refinada o que se demonice la harina refinada, que hoy en día se habla mucho de lo malo que es comer harinas blancas. En realidad no es que sea malo, sino de que hay que tener en cuenta las cantidades y que ese consumo de harina, por supuesto, esté en el marco de una alimentación completa, variada y saludable. ¿Cómo debería ser entonces el consumo de las harinas en este caso para tener una buena alimentación? Quizás en la semana comemos al almuerzo empanadas, a la noche pizza, al otro día pastas. ¿Sería correcto? Bien, por un lado recomiendo mucho la variedad, ¿sí? La variedad en las harinas, por esto que les contaba al principio, que de acuerdo al origen del que sea la harina, va a aportar distintos nutrientes.
Entonces es importante que haya variedad porque de esta forma variamos también en el aporte de nutrientes. Y por otro lado, también es necesario de que esas harinas vayan acompañadas siempre de un buen aporte de vegetales. La idea es tratar de lograr que las verduras estén tanto en almuerzo como en cena de forma diaria, ¿sí? Si hay bajo consumo de verduras, bajo consumo de frutas y consumo muy elevado de harinas o productos derivados de estos, es posiblemente que ahí se produzca un desequilibrio metabólico en cuanto a glucemia o ganancia de peso y demás. ¿Podrías decirnos algunos tipos y variedades de harinas más saludables que podríamos encontrar? Porque creo que en el mercado hoy en día hay una gran variedad de productos y por ahí desconocemos, ¿no? Bien, en realidad más que saludables hablamos de variedad, ¿sí? Por esto que te contaba al principio de la importancia de su variedad. Tenemos ejemplos, harinas dentro de lo que son de cereales, la que se consume mucho actualmente y se conoce es la harina de avena, ¿sí? Que aparte es económica. La harina de avena tiene la ventaja de que aporta fibras, ¿sí? Fibras de tipo soluble, de tipo insoluble. Esta fibra de tipo soluble tiene la ventaja de ayudar a regularizar el colesterol en sangre, los valores de glucemia en sangre, la fibra de tipo insoluble que ayuda también a lo que es el tránsito intestinal, por eso tan importante para la salud digestiva. Y genera mucha saciedad. Entonces la harina de avena es una buena opción y como te comentaba también es una harina económica y que también inclusive uno la puede elaborar en casa a través de moler, ¿sí? Por ejemplo, las hojuelas de avena. ¿Sí? ¿Con una procesadora? Con una procesadora, una licuadora, ¿sí? Se puede obtener la harina de avena. Después, por ejemplo, tenemos harinas derivadas de legumbres, tenemos la harina de garbanzo, ¿sí? Que en cuanto a contenido de hidrato de carbonos es similar a una harina de trigo o una harina de avena, pero tiene mayor aporte de proteínas vegetales, ¿sí? Que la harina de cereales. Entonces también es otra buena opción para incorporar. Después tenemos harinas, por ejemplo, de frutos secos, harina de almendra, ¿sí? Que sí tiene de que es un poco más costosa, pero también es otra alternativa para animarse a probar. Esta tiene más aporte de grasas, pero son grasas saludables, no son grasas malas. Entonces tiene más aporte de grasa, más aporte de proteínas y menos aporte de hidrato de carbono a diferencia de una harina de trigo o una harina de avena, ¿sí? Hay un mundo enorme de harinas, ¿sí? Hay muchísimas variedades de harinas, así que está bueno animarse a conocer otras opciones. Bueno, te decía que me llamaba la atención que veía en las redes sociales la harina de algarroba también, que es algo nuevo, por lo menos para mí es algo nuevo y está bueno comenzar a incorporar nuevos alimentos en nuestra comida, ¿no? En la alimentación diaria. Por supuesto. Por ejemplo, la harina de algarroba que me comentas es una harina que tiene mucho aporte de fibra, que tiene un índice glucémico muy bajo dentro de lo que son todas las harinas, entonces es una harina que se adapta muy bien a personas con diabetes o con insulinoresistencia. Esto de aprender a utilizar, por supuesto de que es incursionar en algo nuevo. ¿Por qué? Porque no todas las harinas se las puede utilizar de la misma forma. A veces es necesario hacer mezclas de harina para que la consistencia o la calidad del producto quede adecuado, o también para que el sabor no sea tan diferente a lo que uno está acostumbrado. Está bueno hacer mezclas de distintos tipos de harina y de ahí ir obteniendo distintos productos. Bueno, aprovechamos entonces para aclarar que la harina refinada no es mala, sino lo que es malo es el exceso y que la harina refinada no tiene ningún otro químico, ¿no es cierto? Sino que la harina integral tiene, podríamos decir, quizás más nutrientes, ¿no? Que la harina refinada. Así es, siempre se destaca el consumo de harina integral porque tiene un valor nutricional mayor al tener
fibra, micronutrientes que una harina refinada no lo tiene. Claro. Pero no quiere decir que esa harina refinada sea mala o no se pueda consumir. Bueno, Emilia, muchas gracias por este tiempo y toda la información acerca de las harinas, que es muy interesante. ¿Dónde podemos encontrarte para realizar alguna consulta? Bien, me pueden encontrar a través del Instagram, ¿sí? En emilavim.nutri. Ahí me pueden encontrar. Si necesitan turnos también a través de este medio me pueden solicitar un turno. Bien.